Granjero billonario sorprende al descubrir a su esposa sencilla estudiando de noche. Era una noche oscura en la granja de Roberto Fernández, el millonario granjero que había hecho su fortuna con un innovador cultivo de aguacates. Regresaba de un viaje de negocios y la brisa fresca le acariciaba el rostro mientras sus pensamientos giraban en torno a las cifras de sus últimas ganancias. Pero al abrir la puerta de su hogar, la escena que encontró en la cocina lo paralizó. Allí estaba María, su esposa de años, sentada frente a una mesa abarrotada de libros y papeles, las arrugas de preocupación marcando su frente. Las luces tenues proyectaban sombras inquietantes, creando un ambiente tenso y misterioso. Unos cuadernos desbordantes de notas, gráficos y resúmenes de estudios estaban esparcidos por toda la mesa. ¿Qué está pasando aquí?, musitó Roberto, sintiendo un nudo en la garganta. Su mente se llenó de preguntas como si estuviera en medio de un rompecabezas sin solución. María alzó la vista, sorprendida. «Roberto, no esperaba que volvieras tan pronto». Su voz sonó temblorosa, un eco de un secreto que parecía demasiado pesado por llevar. La angustia en sus ojos le decía que algo profundo estaba sucediendo. Ella siempre había sido la esposa perfecta, la que cuidaba de los eventos sociales, sonriendo y luciendo espectacular en cada fiesta que organizaban juntos. Sin embargo, esa noche la habían despojado de esa fachada. «¿Qué está haciendo, María? ¿Por qué estás tan absorta en estos libros?». La incredulidad lo invadía mientras intentaba procesar la imagen de su esposa como una estudiante nocturna. La idea le hacía cosquillas a su orgullo. Nunca había percibido su anhelo de obtener un título universitario, un sueño que se escondía tras las grandes expectativas de Diego, su hermano de las finanzas, y todo el peso del mundo que él había sumido en la granja. La revelación le como puñaladas al pecho. María, la mujer que había creído conocer por completo, se estaba convirtiendo en un desconocido. Antes de que pudiera añadir una palabra más, la puerta sonó con un golpe fuerte. El profesor Jiménez, antiguo mentor de María, apareció en el umbral. Su figura alta y delgada alivió algo de la tensión, pero una sombra de incomodidad cruzó el rostro de Roberto. «Lo siento por la irrupción», dijo Jiménez, con una sonrisa astuta. «Vine a ayudar a María con su proyecto. Tiene un gran potencial». La respuesta de María fue un suspiro, un revuelo de emociones que marcó la atmósfera. Fue como si una tormenta inesperada hubiera descargado sobre su hogar. La noche avanzaba y el tiempo pareció enlentecerse mientras cada segundo se llenaba de una mezcla de celos, miedo y un agudo sentido de traición. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Estaba su matrimonio realmente construyendo una vida compartida o era solo una ilusión? Las preguntas retumbaban en su mente como un eco profundo que no podía ahogar. Roberto se sintió atrapado entre su orgullo herido y el miedo a perder a la mujer que amaba. A medida que la conversación entre María y Jiménez se volvía más intensa, las verdades ocultas, las expectativas y los secretos familiares comenzaban a salir a la luz, desafiando todo lo que había creído sobre su propia vida. Mientras la noche seguía avanzando, el aire quedó cargado, pesado con las emociones que amenazaban con estallar. Roberto sabía que algo estaba por cambiar, que esta confrontación marcaría un antes y un después en su vida. Pero, ¿sería el amor suficiente para superar esta verdad latente? ¿O estaban destinados a ser dos extraños en un mismo hogar? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí,
Deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en la cocina se sentía como un peso insoportable. Roberto, apoyado en el marco de la puerta, observaba a María y Jiménez. Las palabras entre ellos flotaban como flechas en el aire. ¿Qué proyecto?, preguntó con un hilo de voz, más una súplica que una demanda. María se mordió el labio, una señal de que jamás había tenido la intención de revelar su trabajo. Es un proyecto de investigación sobre técnicas agrícolas sostenibles, respondió Jiménez, interrumpiendo la atmósfera tensa. María tiene ideas brillantes y está lista para llevarlas al siguiente nivel. Roberto sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Un nudo gélido se formó en su estómago. La ceguera de... Su orgullo le hizo dudar. ¿Desde cuándo su esposa estaba envuelta en algo tan ambicioso y callado? Sin embargo, antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo interrumpió la conversación, resonando como un trueno en la noche calma. La puerta principal se abrió de golpe y una figura familiar entró frenéticamente. Era su hermana Sofía, pálida como un fantasma, los ojos desorbitados. «Roberto, debes venir rápido. Es papá. Ha tenido un accidente». La voz de Sofía se quebró y el tiempo pareció detenerse. El mundo alrededor de Roberto se desvaneció, dejando solo el eco de las palabras de su hermana. Su corazón se desbocó. En un instante olvidó todas sus inseguridades, todas las preguntas. «¿Qué pasó?», preguntó. Su pecho apretado como si alguien lo estrujara con fuerza. Estaba en el campo, cayendo de la escalera. Se golpeó la cabeza. «Está en la ambulancia. Nos están llevando al hospital», dijo Sofía, su respiración entrecortada. Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La granja había sido su refugio, su santuario. Siempre había sido él quien cuidaba a los suyos. Su mente se llenó de imágenes de su padre, un hombre fuerte y enérgico, que había cultivado la tierra a mano. Ahora estaba herido, vulnerable. Sin pensarlo, se volvió hacia María, sus ojos buscando una respuesta, un consuelo. Pero había algo diferente en la mirada de ella, un cambio sutil que no pudo ignorar. «María», comenzó a decir, pero antes de que pudiera continuar, ella parpadeó, y un destello de confusión cruzó su cara. Era como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Voy a ir contigo». María se levantó inesperadamente, su determinación encendida. Pero Roberto la detuvo con un gesto. «¿No te importa que esté pasando algo importante en nuestra familia?», cuestionó, su voz sonando como un rugido reprimido. «Estás aquí con él, ¿no te importa lo que le pase a mi padre?». Las palabras cayeron como ladrillos. El dolor se reflejó en el rostro de María, y por un instante el tiempo se detuvo nuevamente. Pero en ese instante algo en Jiménez cambió. Se movió hacia el costado, levantando un teléfono. «Esperen, esto es importante», dijo con un tono repentino y serio. Marcó un número y comenzó a hablar rápidamente. «¿Qué está pasando?», murmuró Roberto, más por su propia incredulidad que por una respuesta. María cerró los ojos, como si deseara que el mundo la tragara. El rostro de Sofía palideció, aún más cuando escuchó lo que Jiménez decía. «No, lo sé, ella no tiene idea, pero si no logramos hacerlo antes de que llegue». Entonces hubo un silencio. Roberto, abrumado, sintió que su mente se sacudía en una espiral. «¿De qué están hablando?», preguntó, su voz rasposa, la urgencia golpeando dentro de él como un tambor. Jiménez colgó el teléfono. Su expresión había cambiado a una mezcla de preocupación y complicidad. «Están en juego más cosas de las que imaginas. Roberto, no es solo un accidente». «¿Qué? ¿Qué más puede haber detrás de esto?», grité, antes que el aire en la habitación se volviera denso. Las palabras flotaron en la oscuridad, y el sonido de un corazón latiendo rápidamente
resonó en los oídos de Roberto. La verdad, siempre oculta, ahora pugnaba por salir. María, tu padre, no es quien creemos, musitó Jiménez. La revelación. Un vacío se abrió en su pecho. Todo se desmoronaba. Él observó a María, pero solo había terror en su mirada. Sudor frío recorrió su espalda, mientras las sombras en la cocina parecían cobrar vida. Justo cuando la tensión se volvió insoportable, un grito desgarrador salió del teléfono de Jiménez. Era la voz de su madre, y lo que dijo jamás lo olvidaría. No, no lo dejes ir, necesito que lo detengas. Todo se tornó negro, y Roberto supo que la vida que conocía ya no existía. La atmósfera estaba tensa, el aire pesado con secretos a punto de estallar. Es más grave de lo que piensas. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de tensión y miedo. Roberto sintió que el aliento se le cortaba, una electricidad recorriendo su cuerpo. ¿Qué quieres decir? Su voz salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro temeroso. María miró a Jiménez, su expresión cambiando de confusión a terror. ¿Qué sabes tú sobre mi padre? ¿Qué hay detrás de todo esto? La respuesta de Jiménez fue interrumpida por el tono urgentemente insistente de su teléfono. Roberto, lleno de incertidumbre, miró a Sofía, que parecía tambalearse a su lado. Las palabras y la confusión giraban a su alrededor como un remolino. ¿Qué demonios está pasando? Jiménez contestó el teléfono rápidamente. Su rostro se tornó más pálido. Sí, entiendo. Y de repente giró hacia ellos con una mirada sombría. Tengo que irme. Es urgente. ¿Urgente? ¿Qué está pasando? Roberto sentía la rabia y el miedo burbujeando dentro de él, amenazando con estallar. La mujer que había amado, su esposa, era una desconocida, y el mundo a su alrededor cambiaba en este instante de incertidumbre. Roberto, escucha, dijo Jiménez, poniendo una mano en su hombro. No puedo explicarlo todo ahora, pero debes cuidar de tu familia. Hay cosas que tu padre no te ha contado. Un silencio helado se estableció en la sala. Las palabras de Jiménez resonaban en su mente con voleos de advertencia. ¿Qué estás insinuando? Habla claro, el tiempo es crítico. Pero entonces, un sonido inesperado rompió la atmósfera pesada. El teléfono de Jiménez sonó de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Su rostro se coloró de horror, mientras escuchaba lo que tenía que decir. Luego, con un giro brusco, miró a todos. No hay tiempo. Debo irme ya. María, temblando, dio un paso hacia adelante. ¿A dónde vas? Juntos podemos resolver esto. Juntos. Pero Jiménez ya estaba fuera, la puerta cerrándose de golpe, llevándose consigo parte de la tensión acumulada. Roberto sintió cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Y en ese instante, el teléfono de Roberto vibró. Su mirada se desplazó hacia la pantalla, viendo un número que no reconocía, pero que lo llenó de un extraño presentimiento. Las manos temblorosas lo impulsaron a contestar. ¿Quién es? Su voz apenas era un hilo. La respuesta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Roberto, soy yo. Es tu hermana. La voz era su madre, pero sonaba diferente. Tu padre. No fue un accidente, fue un ataque. Tienen que venir a la casa ahora. Hay cosas que no entienden, que no saben. El corazón de Roberto se detuvo. Todo lo que creía estaba por desmoronarse. La granja, su vida, su matrimonio, todo en peligro. El grito de su madre se repitió en su mente, resonando con una claridad aterradora. Rápido, donde sea que estés, ven, no hay tiempo. Perdido y asustado, Roberto miró a María, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y pánico. ¿Qué está pasando, amor? ¿Qué sabe tu madre que nosotros no? Era como si el mundo alrededor se tambaleara. Las sombras en la cocina parecían danzar, y Roberto sintió que las piezas del rompecabezas del pasado se unían de forma oscura y perturbadora. No, no puede ser, murmuró, el nudo en su garganta volviéndose insoportable. De repente, un disparo resonó en el exterior.
como un trueno que partía la calma. María se llevó una mano a la boca y Sofía gritó. La brisa que entraba por la ventana trajo consigo un frío gélido que heló sus venas. Roberto estaba turbido, su mente girando a 1000 por hora. Todo parecía un mal sueño. ¿Qué está pasando? Dímelo. Pero la terrorífica verdad ahora flotaba sobre ellos, y la pregunta más importante se disparó en su mente como un rayo. ¿Quién está en peligro realmente? La vida que creía conocer quedó fracturada en fragmentos. La verdad devastadora que buscaba y aquello que no podía entender. Todo amenazaba con desbordarse en un instante. Las conexiones, los secretos, las lealtades, todo eso había sido solo el comienzo. Justo cuando estaba a punto de entenderlo, un grito llenó el aire, y la luz se apagó en la cocina. La oscuridad dominó. ¿De quién era esa voz? ¿Y qué más estaba por revelarse en esa noche de secretos y sombras? La oscuridad se adueñó de la cocina y el grito desgarrador de la madre de Roberto resonó en su mente como un eco implacable. Su corazón latía con ferocidad. ¿Qué más hay detrás de esto? La tensión palpable lo envolvía, mientras un sudor frío recorría su espalda. María, paralizada y con los ojos desorbitados, temía lo que se avecinaba. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu madre? Su voz se quebró ante la inminente amenaza. Un nuevo sonido retumbó en sus oídos. El golpe del disparo había quebrado toda normalidad. Sofía gritó y el miedo se transformó en pánico. ¿Qué fue eso? Roberto, consumido por la incertidumbre, corrió hacia la ventana. Se asomó. La oscuridad al aire libre no revelaba nada, solo el brillo distante de las estrellas que ahora parecían burlonas ante su angustia. «Vuelve aquí», le ordenó a María, que estaba a punto de seguir a Jiménez, pero ella dudó, sintiendo la magnitud de la tensión en el aire. Y en ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe, como si alguien la empujara desde afuera. Un susurro de viento helado entró en la habitación, como un presagio de lo que estaba por venir. Roberto se volvió a ver qué o quién había entrado, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Era Diego, su hermano, pero no era el Diego de antes. Su cara estaba pálida, los ojos oscuros como la noche. «Roberto, María». Su voz, normalmente firme, temblaba. «Han ido a por él. No hay tiempo. Tu padre está en peligro». La revelación le dio un giro a su mente. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?». El grito de Roberto resonó con desesperación, como un eco perdido en la oscuridad. «Esos hombres no son quienes crees. Tienen un plan y tu padre está en el medio». Diego respiraba con dificultad, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Sofía lanzó una mirada llena de horror. «¿De qué plan estás hablando?». Pero antes de que pudiera expandir su explicación, un grito resonó en el exterior de la casa. Era un sonido aterrador, uno que hizo que todos contuvieran la respiración. La atmósfera se tornó densa una vez más, y todos se miraron entre sí, tratando de entender el caos que se estaba desatando alrededor de ellos. El eco de pasos pesados resonó en el porche. Roberto sintió un escalofrío recorrerlo. Se giró hacia la puerta principal, donde la sombra de una figura se proyectaba visiblemente. Fue entonces cuando la imagen se aclaró, y como un puñetazo en el estómago, reconoció a la persona que estaba frente a la puerta. Era su padre, pero no era el hombre fuerte y enérgico que recordaba. Sangre manaba de una herida en su frente. «Roberto, corre, no puedo detenerlos». La desesperación en su voz rompió algo dentro de Roberto. Todo su cuerpo se paralizó. «Levántate, no puedo dejarte aquí». «Te dije que no hay tiempo», su padre gritó, las palabras resonando con una urgencia que heló la sangre en las venas. «Los hombres que están buscando el proyecto vienen tras mí». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, cada segundo cargado de un temor palpable. ¿Qué proyecto? ¿Por qué los hombres estaban tras de él? El misterioso proyecto,
del que tanto había hablado María. ¿Acaso estaba relacionado con esto? Diego dio un paso adelante. Papi, necesitamos un plan. Su voz temía ser apaciguadora, pero no podía ocultar la angustia. Pero antes que pudiera continuar, un grito desgarrador retumbó desde el final del pasillo, proveniente del cuarto de la lavandería. Fue un lamento desgarrador, una súplica de ayuda. Todos se quedaron estáticos, paralizados. Esa voz no podía ser. No, no puede ser. Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La voz provenía del interior de la casa, y en ese instante supo que todo se desmoronaba. Su madre, ¡mamá! Pero en vez de responder, un humo negro comenzó a emanar de una esquina de la habitación, envolviendo lentamente a todos. Era como si un velo oscuro hubiese caído sobre ellos, y aquel susurro se intensificara. No, no podemos quedarnos aquí, Sofía gritó, pero la presión de aquella oscuridad comenzaba a envolverlos. Se lleva a todos, murmuró Diego, sus ojos observando aterrorizados. Siempre se lleva. Fue entonces cuando comprendieron que la verdadera naturaleza de su familia estaba a punto de ser revelada. En ese momento de terror y confusión, una única pregunta cruzó por la mente de Roberto. ¿Quiénes eran realmente los hombres que habían llegado a su vida y qué secretos habían estado ocultando todos estos años? Un silencio tenso dominó la habitación mientras la oscuridad se expandía. Uno a uno empezaron a desaparecer, tragados por un pánico espeso. La única luz, su madre, podía extinguirse en cuestión de segundos. No, no se nos puede llevar, gritaron todos al unísono. Pero era demasiado tarde. El eco de sus palabras resonó en la casa, y antes de que el caos pudiera apoderarse de ellos por completo, la luz comenzó a desvanecerse. La vida que habían conocido se evaporó, y con ella la verdad que siempre habían temido. Y en el rescoldo de ese terror, Roberto sintió una desoladora certeza. ¿Sería este el fin de su identidad? ¿Qué otros secretos aterradores yacen en la penumbra? La oscuridad se extendía por la habitación, como una sombra asfixiante, mientras Roberto sentía que su corazón latía con fuerza. Su madre, la voz de su infancia, estaba perdida en el eco de la desesperación. Roberto, no hay tiempo, tienes que venir a casa. ¿Qué está pasando, mamá? Su voz, entrecortada, apenas lograba salir. La angustia se apoderaba de cada palabra. El miedo llenaba el aire. Los gritos y el sonido de los pasos retumbaban como un tambor en su mente. Diego, aún pálido, se acercó más a él, su rostro reflejando pánico. Sofía, con lágrimas en los ojos. Buscaba respuestas que nadie podía darle. Tenemos que ir, rugió Roberto, decidido a salir. Se han ido por papá, no podemos quedarnos aquí. Una ráfaga de aire hirviendo entró, empujada por un grito que sonó cerca. No, tienes que detenerte. La voz provenía de la ventana, resquebrajándose por el terror, y lo que vio Roberto le cortó el aliento. Era ella, María, aferrada a la ventana con una expresión de horror. Sus ojos reflejaban el caos fuera de control. Roberto, están aquí, tienen a tu padre. El mundo de Roberto se desmoronó a su alrededor. ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La desorientación se hacía cada vez más insostenible. Él no podía pensar con claridad mientras su realidad se retorcía a su alrededor. María, ahora con una entonación punzante, gritó. No era un accidente, Roberto. No podían permitir que tu padre revelara la verdad. ¿La verdad de qué? Preguntó Roberto, su desconfianza creciendo, como un veneno que comenzaba a tomar su cuerpo. ¿Qué es lo que no me has contado? Tu padre está en medio de algo peligroso. Se lo han llevado por lo que descubrió sobre ti. Las palabras de María le sobrepasaron, y en un instante el tiempo pareció congelarse. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía.
¿Sobre mí? Esto no tiene sentido. Su mente se fragmentaba. Cada revelación era como un puñal. Explícate, por favor. La tierra tembló bajo sus pies. Robo en su mirada, miedo en su pecho. Y justo en ese momento, el silencio se rompió con un grito desgarrador que resonó como un trueno. Aquella voz era la de su madre. No, no, por favor, no. Algo en su interior se rompió. Sin pensarlo, se lanzó hacia la puerta, abriéndola con furia. Lo que encontró allí fue un dolor tan profundo que lo desarmó por completo. Su madre en el suelo, rodeada de hombres oscuros. Un fogonazo de angustia iluminó la escena, y el corazón de Roberto se detuvo. ¿Qué han hecho?, grita, pero en su interior sabía que era demasiado tarde. La oscuridad los había alcanzado. Los hombres se giraron hacia él, sus miradas frías y calculadoras. «Esto no te concierne, hijo de...». La voz era un susurro, una amenaza que desprendía veneno. Eso lo devastó. «No te acerques a ella». En un instante, el ambiente explotó en caos. Los hombres comenzaron a moverse, y Roberto sintió que el tiempo se ralentizaba. Golpes, gritos, la confusión reinante. En un giro de acontecimientos, uno de ellos sacó algo de su chaqueta. Un destello metálico le hizo perder el aliento. Pero lo que siguió dejó a todos helados. Un disparo resonó en el aire y su madre cayó al suelo. Un grito agonizante ahogado entre los ecos de la desesperación. El mundo se desvanecía en un mar de gritos y llanto. «No, mamá». Roberto colapsó, un vacío ensordecedor llenando su pecho. María, aterrada, se lanzó a su lado. «Debes correr, no hay tiempo». No podía entenderlo. Cada momento se sentía como un sueño cruel, una tormenta de confusión y pánico. Pero cuando su mirada se cruzó con la de María, comprendió lo que no había notado antes. «Roberto, tu madre, ella no es quien crees», susurró María con miedo en sus ojos. «Tu padre, todo esto, está relacionado con un secreto que nos involucra a todos. No lo entiendes, ella no está en peligro, es parte de esto». Todo se derrumbó. La traición fue un golpe más fuerte que cualquier disparo. Las revelaciones se atropellaron en su mente. «¿Qué quieres decir? ¿Qué escondías de mí?». La sensación era dolorosa, como si el aire desapareciera. El silencio era aterrador, el eco de su madre agonizante resonando dentro de su ser. Con cada palabra cada vez más frágil, la verdad se acercaba. «No hay tiempo, tenemos que salir de aquí», dijo María, pero en su voz Roberto sintió algo más que miedo. ¿Quién era realmente? El mundo borrado. Un nuevo secreto. ¿Y qué más estaba ocultando? Las preguntas retumbaban en su mente mientras todo se volvía un abismo oscuro. Así, en esa noche llena de sombras, el destino de todos se entrelazaba, dejando a Roberto atrapado en un mar de incertidumbres. Su vida nunca volvería a ser la misma. Roberto, paralizado en el umbral, se deshizo en una vorágine de sentimientos. María, con los ojos anegados, le suplicaba que se alejara. El aire era espeso. Casi podía cortarlo con un cuchillo. «No hay tiempo, Roberto. Debemos irnos ahora». Su voz temblaba, entre el pánico y la urgencia. Pero él estaba anclado, incapaz de dejar atrás lo que había visto. Su madre, el dolor y la traición lo atravesaron como un rayo. De pronto, un estruendo sacudió la casa. La puerta se abrió de golpe y apareció una sombra oscura. Era Diego, pero no el hermano que conocía. Su rostro pálido y tenso desataba una inquietante sensación de peligro. «Roberto, tienes que salir. Ellos vienen por ti». Su respiración era entrecortada y su voz temblaba. «¿Quiénes vienen? ¿Qué está pasando?». Roberto, confuso, sentía la presión creciente en su pecho.
Todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de naipes. Un nuevo grito resonó. Un llanto desgarrador que le heló la sangre. Era su madre, y aquel sonido lo aterrorizó. Se giró hacia la puerta justo a tiempo para ver a un grupo de hombres armados entrar por la entrada trasera, sus rostros ocultos tras máscaras negras, con miradas llenas de maldad. «¡Corre!», aulló Diego, y en menos de un segundo, la adrenalina empujó a Roberto hacia la ventana. Se lanzó a través de ella, aterrizando de un salto en el jardín y sintiendo cómo el dolor serpenteaba a lo largo de su brazo. «¡Voy a buscarla!», gritó, pero la realidad que enfrentaba lo congeló en el lugar. Las voces de los hombres llenaban la casa. El caos era una tormenta. Roberto estaba en un dilema: seguir su instinto de salvar a su madre o enfrentar a esos hombres, que parecían salir de una pesadilla. En ese instante, un estallido lo sacó de su ensueño. «Búscalo, él es el objetivo». Una frase resonó en su mente, pesando más que el mundo. ¿Él? ¿Qué quería decir eso? Los hombres irrumpieron y la oscuridad devoraba el espacio. Entonces, una figura conocida irrumpió entre ellos. María. Con un grito desesperado, les dijo que no lo lastimaran. «Él no sabe nada. Déjenlo en paz». Pero sus palabras no eran el salvoconducto que pensaba. Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué sabes tú? ¿Por qué están aquí?». La verdad se retorcía en su interior. La mirada de María era una mezcla de miedo y algo más, como si no pudiera ocultar un secreto que se tambaleaba en la frontera de la revelación. «Escúchame. No es lo que parece. Hay cosas que no comprendes». Su voz se quebró ante el terror que la envolvía. Pero Roberto no podía pensar. En un momento, la luz del cuarto se apagó, sumiendo todo en la más profunda oscuridad. Él se sintió atrapado y desamparado. Cuando la oscuridad se disolvió un instante después, la escena era espantosa. Los hombres estaban arriba. Su madre los miraba con ojos desorbitados. En un giro aplastante, uno de ellos se giró hacia Roberto. «Él es el nuevo objetivo. Sabes lo mucho que quieres saber. Tienes que detenerlo antes de que sea tarde». «¿Qué?». El mundo de Roberto se tambaleó. ¿Detener qué? En sus entrañas, una epifanía lo sacudió, haciendo su sangre correr helada. Este era un juego mucho más grande, algo que desenterraba secretos ocultos. En un instante de silenciosa conexión, los ojos de María se encontraron con los de Roberto. «No, no, tú no puedes». Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera a punto de estallar. Fue entonces cuando, de la nada, una gran explosión retumbó a su alrededor. La casa estaba siendo atacada. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. El destello del fuego iluminó sus rostros, y en medio de la confusión, un grito desgarrador emergió. «¡Es tu culpa!». Era la voz de su madre. Pero en el caos, Roberto comprendió algo que lo dejó helado. La verdad detrás de todo estaba expuesta. María había estado manipulando todo, apuntando a Roberto como parte de un plan mayor. Y ahora todo lo que había creído sobre ella se desvanecía. «No, no puede ser», murmuró con creciente incredulidad. «Eres parte de esto». Las llamas se cernieron sobre ellos y la casa comenzó a colapsar. Justo antes de que la oscuridad lo tragara, las palabras de María resonaron en su mente. «Quiero protegerte». ¿Pero de qué? Esa pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos mientras la cúpula de su vida se desmoronaba. Solo había una certeza aterradora. El mundo que había construido había sido un elaborado engaño. Y lo peor estaba aún por llegar. Roberto, paralizado en el umbral, sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. El grito agonizante de su madre aún resonaba en su mente. El aire estaba caliente y pesado, como si un manto de desesperación se hubiera cerrado sobre ellos. ¿Qué estaba pasando realmente? La traición de María lo golpeó como un balde de agua fría. La casa crujió,
Las llamas danzaban alrededor y el peligro acechaba desde cada esquina. «Roberto, sal», gritó Diego atrayendo su atención. Pero la confusión se apoderaba de su mente. La realidad se torcía en su pecho. ¿Por qué estaba sucediendo todo esto? Miró nuevamente a María, buscando respuestas entre sus ojos anegados en miedo. «No, no puede ser», murmuró. «Tú estás involucrada en esto». Su voz sonó como un eco triste, lleno de incredulidad. María bajó la cabeza. Sus manos temblaban. «No quería que supieras», dijo con la voz quebrada. «Pero tu padre, él está ligado a cosas oscuras. Lo que descubriste, lo que los hombres buscan, es más grande de lo que imaginas». La casa temblaba. Una explosión resonó en el exterior, y él sintió que el tiempo se estiraba. En ese momento, la sombra de su padre apareció en la entrada trasera. Una memoria le invadió. Aquel mismo medallón había pertenecido a su abuelo. «¿Por qué lo tienes?», recordó una voz de su infancia. Un recuerdo lejano. Esto nunca debió volver a salir a la luz. Las palabras no tenían sentido. Un grupo de gritos resonó espontáneamente desde fuera. Con un movimiento rápido, Roberto se dio cuenta de que no había solo humo, sino figuras familiarmente amenazantes que se acercaban por la entrada. Eran sus viejos amigos del pueblo, aquellos en quienes siempre había confiado, pero llevaban armas. «No, ¿qué están haciendo aquí?», se alzó en su pecho una desesperación violenta. La confusión reinante surgió de la necesidad de proteger su hogar, pero más gritos resonaron, una confusión creciente. «Es un juego mayor. No sabes lo que está en juego», saltó Diego, tambaleándose. La luz titilante de las llamas pintó las sombras de su rostro. La familia ha estado en peligro desde hace tiempo. Esos hombres han estado vigilando, Roberto. Y en ese instante, un giro inesperado ocurrió. Uno de los hombres se quitó la máscara, revelando un rostro familiar. Era Carlos, su mejor amigo de la infancia. «Carlos, ¿qué haces aquí?». La incredulidad lo rodeó. Algo quebró la sensación de aprensión. «Roberto, necesito que entiendas, esto no es lo que parece», Carlos gritó, desesperado. «Tu padre, él tiene secretos. Estás en el medio de algo grande, algo que nunca quisiste». Todo se desmoronaba. La identidad de su madre, su vida, la ambición de su padre, y aquellos amigos que nunca pensó que traicionarían su confianza. Todo confusión. Pero cuando Roberto lo miró, una chispa de reconocimiento lo sacudió. «Eres tú el que ha estado moviendo las piezas, ¿verdad?». «Es más complicado. El medallón no es solo un objeto». Carlos jadeaba, avanzando hacia él con cuidado mientras más figuras se acercaban. «Es parte de un legado, y tú eres la clave. Los hombres quieren lo que guarda dentro de él». Roberto retrocedió, su mente tambaleándose. «¿Qué estás diciendo?». La conmoción le apretó la garganta, un terror que lo hizo temblar. «¿Qué hay dentro del medallón?». Y fue en ese momento, con las llamas a su alrededor, que el grito de su madre regresó, resonando con más fuerza. Ella había conocido la verdad. El eco de su voz se hizo más fuerte en su mente. «No dejes que te engañen. No dejes que el legado se pierda». La reacción fue inmediata. Una explosión de información le abrumó. «Roberto, debemos irnos ya», dijo María, apremiante. «Nos están buscando. No es seguro aquí». Pero su mirada era un laberinto de secretos por descubrir. Era una carrera contra el tiempo y contra la verdad. La ambición que había tejido su vida se fue con el viento. «No, tengo que saber qué significa todo esto. ¿Qué está sucediendo?». La incertidumbre golpeó su pecho. Pero había algo más. En el fondo, sabía que no podía confiar por completo nunca más. La vida de Roberto nunca volvería a ser la misma. La angustia pululaba mientras los hombres se acercaban cada vez más. Mientras se preparaba para enfrentar la cruda realidad, se dio cuenta de que en este juego mortal de engaños, él era el verdadero objetivo.
y en ese momento un profundo silencio envolvió la habitación, como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando lo que estaba por venir. ¿Qué secretos amenazaban su vida? ¿Y quiénes realmente eran aquellos hombres? Todo quedaba atrapado en la oscuridad, un misterio que lo arrastraría hacia su destino. La oscuridad se expandía por la habitación, mientras Roberto sentía cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. María, con los ojos anegados en lágrimas, enfrentaba a los hombres que ahora parecían acechar en la penumbra. «No hay tiempo, Roberto. Debemos irnos ahora», insistía, pero él estaba atrapado en la tormenta de confusión y dolor. «¿Por qué? ¿Qué estás ocultando?». La desesperación en su voz resonó en la sala, mientras el eco de la desesperación envolvía todo a su alrededor. Diego, su hermano, parecía tambalear bajo la presión del momento. «Es un juego peligroso. Siempre lo ha sido, pero ahora es real». Mientras hablaba, un grito desgarrador resonó desde el pasillo, y Roberto sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Mamá», lleno de pánico, se precipitó hacia el sonido. Un ruido sordo llegó desde la cocina. Las palabras de su madre retumbaban en su mente, mientras se adentraba en la oscuridad una verdad amarga, empujándolo hacia adelante. «No dejes que te engañen». Al llegar a la cocina, lo que encontró lo heló. Su madre yacía en el suelo, pero no estaba sola. A su lado, un hombre encapuchado se agachaba, con una sonrisa perversa en su rostro. «El legado ha sido corrompido», dijo con un tono frío, como si aquello fuera un juego cuyo fin estaba próximo. «Detente», Roberto gritó, y cuando Enrique, su padre, apareció tras de él, todo se volvió confuso. Con el rostro cubierto de sudor y desesperación, su padre extendió la mano. «Rápido, hay que salir». Pero justo cuando Roberto pensaba que la situación no podía empeorar, la figura en el suelo giró lentamente la cabeza. Era su madre, con una mirada que destellaba conocimiento y un horror que coagulaba la sangre. «Ellos no son solo hombres, Roberto. Son parte de un secreto que ha estado con nosotros por generaciones. Eres más importante de lo que crees». La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Qué secreto? Mientras las luces continuaban parpadeando, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. La voz de su madre, llena de desesperación y temor, resonaba como un eco en sus pensamientos. «Deja que ellos sean el sacrificio. Tu vida debe ser salvada». En ese instante, la puerta de la cocina se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres enmascarados, armados hasta los dientes. Las sombras danzaban, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Roberto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un disparo resonó, y todo se detuvo. Las balas volaban, y en un giro de acontecimientos que lo dejó sin aliento, su padre dio un paso al frente, empujando a Roberto atrás. «No, largo de aquí», gritando en un último intento. En un instante que parecía eterno, el sonido seco de un disparo atravesó el aire. El cuerpo de su padre se desplomó y un grito arraigado de dolor escapó de los labios de Roberto. El horror lo rodeaba. «¡No!». Se abalanzó hacia él, pero la figura encapuchada levantó su arma de nuevo. Pero lo que siguió fue aún más impactante. En un instante, María se lanzó frente a él, y el arma, en lugar de disparar, estalló en un destello brillante. Una explosión de luz llenó la habitación, y las figuras enmascaradas empezaron a desaparecer como si nunca hubiesen estado allí. Cuando la luz se desvaneció, Roberto se encontró en un lugar completamente diferente, un espacio vacío y oscuro. Vestigios de la casa ya no existían, solo había ecos lejanos y la voz de su madre resonando como un mantra. «¿Qué está pasando?», gritó Roberto, sintiendo que el pánico lo devoraba. Sin embargo, lo que más le afectó fue darse cuenta de que María lo miraba con una intensidad jamás vista. «Lo siento, Roberto». Sus palabras eran temblorosas. No quería que así fuera, pero... Justo en ese momento, una compuerta se abrió a su lado, dejando entrever un destello de luz. Sin previo aviso, una figura emergió del resplandor. Era el abuelo de Roberto. Con una sonrisa familiar,
pero un aire de seriedad que helaba la sangre. Ha llegado el momento. Debes entender la verdad, Roberto. La revelación de... Su abuelo hizo que todo lo que conocía comenzara a desmoronarse. No, esto no puede ser real. Su voz se ahogaba en incredulidad. ¿Tú también? Con un profundo respiro, su abuelo comenzó a explicar. Tu familia ha custodiado un secreto por generaciones. Este legado no es solo un medallón. Eres parte de algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo. Roberto sintió que el aire se le escapaba. Imágenes de traiciones y secretos ocultos comenzaron a retumbar en su mente. ¿Qué le has hecho a mi mamá?, cuestionó, sintiendo la pulsación del miedo. Y mientras la verdad se desvelaba, un sentimiento de desesperación y esperanza se enredaba en su pecho. Este secreto, ¿los había marcado a todos? Pero entonces, antes de que pudieran decir más, la luz se intensificó una vez más, envolviendo todo, dejando solo una pregunta resonando en su mente. ¿Quiénes eran realmente? El futuro quedaba abierto ante él, lleno de misterios y preguntas. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que vendría? Roberto, paralizado en aquel espacio vacío y oscuro, sintió una mezcla de confusión y terror. La figura de su abuelo parecía flotar entre la penumbra. Debes entender la verdad, Roberto, repitió su abuelo. Pero la tensión en el aire era difícil de soportar. La angustia se apoderaba de él. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué verdad necesitaba conocer? La luz brillante que había emergido de la compuerta se desvaneció, dejando un rastro tenue que parecía replegarse, aunque el eco de cada palabra pronunciada palpitaba en su mente. La urgencia era palpable. De repente, un chispazo rompió la oscuridad. «Mamá», sintió un nudo en la garganta al recordar el lamento desgarrador, pero la voz de su abuelo lo empujó hacia adelante. «No hay tiempo, tienes que decidir». ¿Decidir qué? La presión crecía. Todo era un laberinto de incertidumbre y secretos. ¿Decidir qué? Su voz sonó casi como un grito. Pero antes de que su abuelo pudiera responder, un temblor recorrió el suelo. La tierra vibraba bajo sus pies, como si el mundo al que había conocido se desmoronara. No, el desasosiego creció en su pecho cuando supo que la estructura que lo sostenía estaba en peligro. La realidad se rompía. Y en ese instante, la imagen de María se deslizó en su mente, su rostro angustiado brillando entre las sombras. «Roberto, sal», insistió de nuevo, y esta vez su tono era firme, resonando con una urgencia desesperada. Pero, antes de que pudiera moverse, el aire a su alrededor se tornó pesado. Súbitamente, un grito que retumbó en la oscuridad hizo temblar el ambiente. Era la voz de su madre, angustiosa, imposible de ignorar. «Roberto, no». El horror le atravesó el cuerpo como un rayo. La figura de su madre se iluminó a través de la rendija de una puerta que se había abierto. «¿Qué te han hecho?». Roberto corrió hacia la luz, pero en el umbral, lo que vio le dejó helado. Su madre no estaba sola. Junto a ella, un hombre vestido de negro, con una máscara antibalas, la sujetaba con fuerza. La cara de su madre estaba marcada por el miedo, pero en su mirada había también determinación. «Roberto, escúchame. Es una trampa». Los hombres encapuchados rodeaban la escena. Y a medida que todo se iluminaba, sintió un torbellino de emociones. «¿Qué trampa? ¿Qué está pasando aquí?». De repente, la figura que sujetaba a su madre lanzó un escalofriante grito. El hombre se sacó la máscara, revelando la cara de su propio hermano, Diego. «¿Qué? ¿Diego? ¿Por qué?». La traición lo golpeó como un puño cerrado en el estómago. «Es el momento, Roberto. Hay que hacerlo ya». Diego parecía agitado,
Sus ojos oscuros reflejaban una dolorosa determinación. Es por tu propio bien. Siempre ha sido por mi propio bien. ¿Cuándo entenderás que no necesito ser salvado? Roberto gritó mientras su mundo se desvanecía en un mar de confusión. Tú estabas con ellos todo el tiempo. Los otros hombres se acercaron más, amenazando con su presencia intimidante. La tensión fue intensa, como un estiramiento. En un arco, la siguiente acción en cualquier dirección podría desatar un cataclismo. No le hagas daño, Diego, suplicó su madre, mientras lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Un ruido sordo resonó, más gritos de fuera. La casa tembló de nuevo, y entonces en medio del caos recibió un mensaje de su abuelo flotando en el aire. Recuerda, lo que parece una traición puede ser una protección disfrazada. Fue un giro inesperado que lo dejó aturdido. Su propia familia parecía estar enredada en una red de secretos que ni siquiera entendía. La lealtad estaba en juego, todo viciado por la desconfianza. ¿Qué hacían realmente? Roberto, confía en mí, dijo Diego, su voz temblorosa. No puedes entenderlo todo ahora. Todo lo que hemos hecho es por ti y por lo que guarda tu sangre. Mundo se desmoronaba, atravesado por una revelación devastadora. El legado de los Fernández, el medallón y la verdad sobre su familia, todo estaba en juego. De repente, un sonido sordo resonó desde el fondo de la casa. Un grito lastimero se dejó escuchar, dejándolos a todos paralizados. Era el sonido del crujido de flujo y violencia proveniente de sus espaldas. Con un impulso inesperado, la noche se transformó en un torbellino de sombras. La puerta principal voló de su bisagra, arrojando una intensa ráfaga de viento frío que extinguió cualquier rayo de esperanza. Los rostros aterrados se miraron entre sí, mientras que una nueva amenaza emergía para reconfigurar su realidad. Esa amenaza, tan inesperada como devastadora, comenzó a acercarse. Roberto comprendió que no solo estaba en peligro su vida, sino que el verdadero rostro de su familia, la esencia que creía conocer, estaba por desvanecerse. Esa revelación lo dejó colapsado, preguntándose qué más podían estar escondiendo, y si al final podría incluso confiar en quien más amaba. Las sombras se abalanzaron, y un abismo de oscuridad se desbordó, dejando un aire viciado de preguntas, inseguridades y un futuro incierto. ¿Qué podría desenmarañar este caos? La respuesta se dibujaba en la distancia, pero el dolor de las verdades ocultas se sentía cada vez más cerca. Roberto sintió que el tiempo se había detenido. La imagen de su madre, bajo la amenaza de aquel hombre, lo paralizó. «No, suéltala», gritó, con el miedo y la rabia retumbando en su pecho. El eco de su propia voz resonaba en el caos a su alrededor, haciendo eco de su desesperación. Diego, aún, con la mirada de un hombre perdido, se acercó a su madre. «No, no pueden llevarla. Hagan lo que quieran conmigo, pero déjenla ir». Su voz estuvo cargada de urgencia, pero por dentro, Roberto sentía que todo se desmoronaba. Las sombras se acercaban, y el aire estaba cargado de amenaza. Un destello de luz iluminó la escena, y en un instante, la puerta fue derribada. La figura de Carlos se lanzó al interior. «Roberto, esto es un ataque coordinado. Tienes que salir de aquí». «No hay tiempo». Al ver a su amigo, un torrente de emociones invadió a Roberto. «¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué has hecho?» «Hay secretos que tu familia ha ocultado. Te han usado como cebo», dijo Carlos entre jadeos. «Lo que guardas dentro de ti es lo que ellos quieren». Un silencio profundo cubrió la habitación, mientras cada palabra empujaba a Roberto hacia una verdad aterradora. La figura encapuchada que tenía su madre deja escapar una risa temblorosa mezclada con una amenaza. ¿Quieres saber la verdad? La sangre de tu familia lleva un legado que muchos desearían poseer. El hombre dio un paso adelante, mostrando un medallón brillante que resonaba con un misterioso poder. El medallón,
Roberto recordó las historias de su abuelo sobre el antiguo legado que había jurado proteger. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto?, preguntó, luchando por entender. Es un catalizador, dijo la figura con desdén. Una vez que esté en nuestras manos, la pura energía de tu sangre se liberará. Tu madre debería haberlo entendido. Su voz se desvanecía en un susurro maligno. Basta. Roberto sintió una oleada de energía crecer en su interior. Tú no puedes hacerle daño. En un impulso, lanzó adelante su mano, y algo dentro de él despertó. Un resplandor se encendió desde el medallón, deslumbrando a todos los hombres a su alrededor. La luz comenzó a expandirse, llenándolo todo de deslumbrantes destellos. «No, deténlo», gritó el hombre que sostenía a su madre, pero era demasiado tarde. La energía del medallón, junto con la conexión de Roberto con su legado, rompió las ataduras que ataban su madre. «¡Mamá, corre!», le gritó. Pero algo inesperado sucedió. Su madre sonrió serenamente y dijo: «Es hora de conocer la verdad, hijo». Las sombras que amenazaban se debilitaron, y con un profundo grito de rabia y algo más, los hombres enmascarados comenzaron a desvanecerse en la luz. En medio de esa confusión, observó a María. Su expresión era de asombro y complicidad. «Tú siempre has sido más que lo que pensabas, Roberto», dijo, mientras el brillo del medallón iluminaba sus ojos. La conexión entre ellos se redefinía. Ya no era solo un secreto, era el destino que ellos compartían. La luz finalmente los envolvió, transportándolos en un hueco de energía iridiscente. Hasta que, de repente, todo se detuvo. Todo lo que quedaba era silencio, y un eco de valentía en sus corazones. Roberto miró su entorno, ahora tranquilo, y comprendió que había enfrentado sus peores miedos y decidido no dejarse vencer. Pero antes de que pudiera sentir alivio, un nuevo grito resonó detrás de ellos. Eran las voces de los hombres que habían intentado atropellarlos. «Volveremos. Esto no ha terminado», resonó en el aire mientras se desvanecían. La batalla, aunque había llegado a un punto definitivo, aún estaba lejos de concluir. «Roberto», dijo su madre, sosteniendo el medallón entre sus manos, «este es solo el comienzo. Lo que hemos resguardado es más poderoso de lo que imaginamos». La gravedad de sus palabras quedó suspendida en el aire, dejando a todos pensativos y atentos. Mientras sosegaban sus emociones, Roberto sintió una nueva determinación. Sabía que tendría que enfrentarse a lo desconocido, luchar por su familia y descubrir la verdad detrás de su legado. Pero ahora miró a su alrededor y vio que no estaba solo. Tenía a su madre, a María, a Carlos y a Diego, y eso era suficiente para enfrentarse a lo que viniera. La vida que conocía había cambiado para siempre, pero había en ellos un atisbo de esperanza. Roberto respiró profundamente. «Estemos listos para la próxima batalla», afirmó con firmeza. «No podemos permitir que nuestro legado se pierda». Y así, mientras la luz del amanecer iluminaba su camino, comprendió que su viaje apenas empezaba. Y tú, querido lector, este es el momento de demostrar tu apoyo al canal. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y recuerda, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.